k a la n, que va a multiplicar a p por b a la n, p por b a la n, más q por d a la n, q por d a la n, más r por f a la n, más todos los otros términos que consideren. Ahora de acá vamos a despejar k a la n. K a la n va a ser igual. En el numerador, p por a la n, más q por c a la n, más r por e a la n, más sucesivamente. Sobre todo esto que pasa al denominador, p por b a la n, más q por d a la n, más r por f a la n, más sucesivamente. Y de acá despejamos k, sacando o elevando a la potencia de 1 sobre n. Entonces, miembro a miembro, voy a elevar a la potencia de 1 sobre n. La igualdad se mantiene, ¿verdad? 1 sobre n. Solo que en el primer miembro el exponente se cancela. Y lo que obtenemos es k. K igual p por a la n, más q por c a la n, más r por e a la n, más sucesivamente. Y en el denominador tenemos p por b a la n, más q por d a la n, más r por f a la n, más sucesivamente. Elevado a la potencia de 1 sobre n. ¿Pero qué es k? K era igual a cualquiera de estas razones. O sea, todo esto es a sobre c igual a sobre b, perdón, a sobre b igual a c sobre d igual a e sobre f igual sucesivamente. Bien, esa propiedad es importante. Un caso muy usual de esa propiedad es lo voy a borrar esta partecita. ¿Cómo quedaría la propiedad en el siguiente caso? Caso particular. Sean las razones A en razón a B igual a C en razón a D igual a E en razón a F igual sucesivamente. P, Q, R son números reales. Entonces tomaremos que P sea igual a Q, igual a R, igual sucesivamente y todos ellos iguales a 1. N también haremos igual a 1. Entonces, ¿cómo quedaría la propiedad? Cualquiera de estas razones, A en razón a B, C en razón a D, E en razón a F, y así sucesivamente va a ser igual a esta combinación. Pero ¿cómo queda la combinación? P, Q, R valen 1, N vale 1. Aquí tendríamos A más C más E. A más C más E. Más los otros términos. En el denominador, ¿qué quedaría? P vale 1, N vale 1. Eso quedaría B. Más Q vale 1, N vale 1. Más D. Más R vale 1, N vale 1. Más F simplemente, ¿no? Más sucesivamente. N vale 1 elevado a la 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si tenemos una igualdad de razones, eso es igual a la razón, que resulta de sumar los numeradores en razón a la suma de los denominadores. Este es un caso particular de mucha utilidad.
Haremos un ejemplo. Un ejemplo. A ver, dice... Esta parte la voy a borrar. Si tenemos las razones A en razón a B igual a C en razón a D igual a E en razón a F, tres razones iguales. Demostrar que A al cubo por B más 2 veces C cuadrado por E menos 3 veces A por E cuadrado F en razón a B a la cuarta más 2D cuadrado F menos 3 B F al cubo, que todo esto es igual a por C por E en razón a B por D por F. Bien, ese es el ejercicio. ¿Cómo lo enfocamos? Por las propiedades. Vamos a desarrollar el numerador de tal suerte de tratar de obtener igual al denominador. Bueno, un artificio, ¿no? Sabemos que se cumple esta propiedad. Entonces, sea A en razón a B igual a K, ¿no ve? C en razón a D igual a K y E en razón a F igual a K. En el denominador no existe A, entonces trataremos de despejar A. De aquí A es igual a K por B. ¿Qué más no existe? No existe E. Entonces E va a ser igual a K por F. Y por otro lado, no existe tampoco C. Entonces, de la segunda relación, C va a ser igual a K por D. O sea, lo que vamos a hacer es desarrollar el numerador eliminando los términos que no existen en el denominador. Ahora, estos reemplazaremos en el numerador. A al cubo. A al cubo. De esa relación, si la elevamos al cubo, A al cubo va a ser K al cubo por B al cubo. ¿No es cierto? Reemplazaremos eso. A al cubo es K al cubo por B al cubo. Este es el valor de A por B. Más 2 veces C al cuadrado. Pero C es K por D. Elevando al cuadrado vamos a tener K cuadrado por D cuadrado. Multiplicado por E. E es K por F. K por F. Menos 3 veces A. A es K por B. K por B. Más por E cuadrado. E es K por F. Elevado al cuadrado va a ser K cuadrado F al cuadrado. Por F. Todo sobre B a la cuarta más 2D cuadrado F menos 3B F al cubo. Esto tenemos que demostrar que es igual a ACE sobre BDF. ¿Lo ve? Bueno, hagamos operación. De acá podemos factorizar K al cubo o desarrollaremos, a ver, K al cubo
b al cubo por b a la cuarta, k cuadrado por k al cubo, por 2 veces d cuadrado f, menos k por k cuadrado, k al cubo, 3 veces b, por f cuadrado por f, f al cubo. Todo sobre b a la cuarta más 2d cuadrado f menos 3b f al cubo. Esto tenemos que demostrar que es igual a por c por e sobre b por d por f, ¿no es cierto? Entonces, continuaremos. En el numerador voy a factorizar k al cubo. Si hacemos esa factorización, k al cubo que multiplica b a la cuarta más 2d cuadrado f menos 3bf al cubo. Todo en razón a. Asociaremos en un paréntesis el denominador. B a la cuarta más 2d cuadrado f menos 3bf al cubo. Y eso tenemos que demostrar que es igual a por c por f sobre b por d por f. Fíjense ahora en el numerador y denominador. Podemos simplificar este factor. Son iguales, ¿no es cierto? Y nos queda que k al cubo había sido igual a por c por e sobre b por d por f. Pero todavía no estamos demostrando. La igualdad de razones es una constante, hemos partido de eso. Entonces, podríamos escribir todo esto k por k por k. Si la primera k hacemos a sobre b, que sería esta primera k. O sea, esta k la estamos haciendo a sobre b. La segunda k la haremos c sobre d por c sobre d. Y la tercera k la haremos e sobre f por e sobre f. Ahora sí queda demostrado el producto de los numeradores a por c por e, el producto de los denominadores b por d por f. Entonces, según queríamos demostrar. Bien, esa es una primera clase de razones. No ha sido una clase muy pesada. Es fácil y lo importante son las propiedades que, bueno, en colegio no las hemos aprendido. Por ejemplo, esta, ¿no? Van a ir surgiendo algunas propiedades bastante interesantes a la matemática que tienen mucha utilidad en procesos, en la aplicación de la vida real. Por hoy quedaremos acá.